Capítulo 2. Los días que siguieron transcurrieron en su mayor parte sin incidentes. Había pasado casi una semana desde que concluyeron los acontecimientos de la Cuarta Guerra del Santo Grial y Artoria Pendragon estaba en conflicto sobre cómo se sentía acerca de su situación. Hubo momentos durante la noche en los que se despertaba con un sudor frío, preguntándose si todo era solo un sueño antes de calmarse. Esto no estaba bien, dijo después de esos tiempos. Después de todo, no tenía idea de qué hacer con esta segunda oportunidad. Esa existencia malvada que, según el entendimiento de Kiritsugu y el de ella misma, había corrompido el Grial le había dado más o menos un ancla permanente a este mundo. No es una existencia que uno llamaría reencarnación, ya que estaba lejos del estándar al que estaba acostumbrada durante su vida. Todavía obstaculizada por las limitaciones de los servants y sus habilidades orientadas a la clase, pero ella no era una servant. Después de probarse a sí misma en los últimos días, había llegado a la conclusión de que, si bien aún conservaba las habilidades atribuidas a su clasificación sabre anterior, estaba limitada por la evidente falta de una fuente de maná más allá de sus propias, aunque normalmente vastas, reservas. Kiritsugu la había interrogado sobre el tema durante una de sus reuniones donde discutieron su próximo ataque al castillo Einsbern en Alemania y ella había considerado oportuno informarle que mientras no esperara que ella bombardeara constantemente al enemigo con sus noble fantasma, ella sería completamente capaz de desempeñarse según sus estándares. No es que el hombre tuviera expectativas de ella durante la guerra. En aquel entonces él la había visto solo como una herramienta para ser utilizada, mientras que la verdadera guerra la libraban los maestros. Y aunque solo tenía razón en parte, el hecho de que estuviera dispuesto a participar abiertamente en lugar de dejarle las cosas a ella era tranquilizador. Esta vez fue diferente. Si tuvieran alguna esperanza de atravesar las defensas de los Einsbern, tendrían que trabajar en equipo. Esta fue otra razón por la que Artoria se sintió en conflicto. Seguramente podría haber estado luchando en una guerra del Grial completamente diferente en este momento, probablemente incluso una en la que el Grial funcionara perfectamente bien y ella pudiera luchar por su deseo una vez más. Pero esta era la mano que le habían tocado y no podía decir que estuviera disgustada con ella, incluso cuando su deseo parecía ahora inalcanzable. Después de todo, ella había logrado reconciliarse en gran medida con Kiritsugu, y también tuvo la oportunidad de conocer al hijo ahora legalmente adoptado del hombre, Shirou Emiya. Se habían solucionado los trámites y todo se había solucionado sin ningún problema. Kiritsugu incluso había designado al niño como tutor legal secundario en caso de su fallecimiento. Una adolescente llamada Taiga Fujimura que aparentemente era nieta de uno de los asociados de Kiritsugu en la yakuza local. Ella también había conocido a la chica, aunque era mejor no decir el evento. La ardiente personalidad de la chica había sido demasiado extrema para los gustos del reservado rey. Sin embargo, podía admitir que Taiga tenía un aire positivo hacia ella y que ya se preocupaba profundamente por la seguridad de Shirou, adorándolo constantemente a pesar de las protestas del joven Emiya. Artoria se frotó la somnolencia de los ojos y procedió a prepararse para el día. Tendría que comenzar temprano con su pequeño proyecto si quería llegar a tiempo para la cena en la casa Emiya. Los archivos que había tomado prestado de Kiritsugu sobre la Cuarta Guerra no se leerían solos después de todo. Besos. Kiritsugu suspiró mientras observaba el reloj que colgaba de la pared de la cocina. Las personas que había contratado para encargarse de las renovaciones ya se habían ido. Habían pasado toda la mañana asegurándose de que los toques finales no se desmoronaran después de todo el trabajo que habían hecho durante la semana y que finalmente pudiera tener algo de paz y tranquilidad. El té que estaba preparando también estaba casi listo. Nada podría arruinar este momento. Shirou. Kiritsugu. Estoy aquí. Casi nada. Le gustaba la chica, pero ya se había dado cuenta de que la única persona que podía mantenerla contenida era su hijo. Buenos días, Taiga. Shirou está en el dojo jugando con el nuevo equipo si quieres hacerle compañía. Él le informó y vio sus rasgos alegrarse ante la oportunidad de mostrar su nuevo Sinai y ella se dirigió furiosa hacia la renovada sala de entrenamiento. De todas las habitaciones que habían retocado, Shirou pasó la mayor parte de su tiempo en el dojo, jugando con todas las armas de práctica con las que habían equipado la habitación.
Nunca tuvo idea de lo que estaba haciendo con ellos, más que nada simplemente balanceándolos hasta que estuvo demasiado cansado para hacerlo. De vez en cuando encontraba algún tipo de ritmo en sus golpes cuando empuñaba dos Sinai, pero solo duraba unos segundos hasta que comenzaba a agitarlos nuevamente. Consideraría pedirle a Sabeno, se corrigió Artoria, que le diera algunos consejos al niño si no abandonaba sus travesuras pronto. Si resultaba ser más que una fase causada por la corta edad, Zirou necesitaría un entrenamiento adecuado para evitar hacerse daño. Pensar en el rey de los caballeros era un dolor de cabeza completamente diferente. Cualquiera que haya sido el resultado de la Cuarta Guerra del Santo Grial, nunca había imaginado que su servanta habría desempeñado algún papel en su vida después de que se hubiera resuelto dicha guerra. Y, sin embargo, aquí estaba ella, todavía alrededor y pateando, literalmente. Un día había visto a Zirou con un arma que el Meg Skellor había dejado por error en el cobertizo, y rápidamente lo persiguió y le hizo jurar que nunca más permitiría que Zirou se acercara a las armas. Y a pesar de lo que estaba dispuesto a admitir ante el antiguo y futuro rey de Gran Bretaña, su presencia era reconfortante a su manera. Quizás fue su carisma natural el que actuó. O incluso el hecho de que ella estuviera allí significaba que él no estaba completamente solo cuidando de Zirou. Pudo ver que ella y el niño tenían una afinidad inusual entre sí. A pesar de no conocerlo por más tiempo que él, ella ya lo trataba como a un hermano menor, siempre dándole consejos y asegurándose de que fuera feliz. Habría estado celoso si el niño no estuviera pendiente de cada palabra de Kiritsugu. Lo que hacía que cada día que pasaba fuera un poco más doloroso que el anterior. Y continuaría así hasta que encontrara una manera de recuperar a ella, para que todos pudieran ser felices a pesar del dolor que ya habían soportado. Kiritsugu calculó que no lograría hacer nada en ese frente a menos que volviera a investigar los campos límites de Ainsburn, tomando un sorbo de su té recién hecho antes de comenzar con renovado vigor. Artoria ya le había informado que hoy llegaría más tarde de lo habitual. Supuso que tenía algo que ver con lo que la había visto escabulléndose del taller. Entonces, mientras Taiga ponía a Zirou en forma y Artoria estaba afuera haciendo cualquier cosa que un rey haga durante el día, el Magus Killer ideó su siguiente movimiento. Besos. Zirou se dio cuenta de que su papá y Artoria estaban trabajando en algo en secreto. Si bien no tenía ninguna idea particular sobre lo que podría ser, al menos sabía que no tenía nada que ver con él. Kiritsugu había dicho que era un usuario de magia, y todo lo demás que había aprendido sobre el hombre después del hecho, así como la compañía que mantenía, respaldaban la afirmación. Seguro que el mundo de los místicos y la magia no era algo que un niño de su edad fácilmente descartaría como ficción, pero podía sentir que nunca había sentido ningún tipo de deseo de aprender sobre lo sobrenatural, los héroes de leyenda y sus historias como otros niños. Probablemente lo hizo. Todo eso cambió cuando conoció a Artoria. La había visto usar el dojo hace unos días y quedó cautivado al instante. La forma en que sus movimientos se sentían medidos y sin desperdiciar esfuerzo mientras golpeaba de la manera más óptima y eficiente, como si estuviera en trance, le había inculcado el deseo de ser así. Especialmente cuando su cuerpo se movía espontáneamente por la habitación, la energía se utilizaba para impulsarla a velocidades aterradoras, con lo que solo podía suponer que era magia alimentando todos y cada uno de los estallidos. Ese fue el momento en que Zirou Emiya decidió que quería practicar hechicería. No solo como una forma de parecerse más a su ídolo, el héroe que lo había tomado bajo su protección, sino también para ser como ese caballero apuesto y elegante, y poder salvar a la gente como en esas historias que hablaban de los caballeros y sus sueños caballerescos. Entonces, mientras practicaba sus movimientos con un Sinai, se imaginó a Artoria en su mente y como el arma en sus manos se había estado moviendo como si fuera solo su recipiente. Podía sentir que el sudor comenzaba a acumularse sobre su frente mientras aceleraba el paso, golpeando y saltando frenéticamente en un esfuerzo infructuoso por igualar la vista grabada en su memoria. «¡Guau! Mira cómo te conviertes en campeón». No pensé que tendrías suficiente energía para seguir adelante después de que empezaste a saltar por el lugar. Taiga exclamó mientras observaba al joven. ¿Fujine? ¿Cuánto tiempo llevas mirando? Preguntó Zirou antes de finalmente colapsar sobre su espalda, la intensidad de sus movimientos finalmente lo afectó.
El tiempo suficiente. Tienes resistencia, te lo concedo. Pero en Kendo, eso es solo el comienzo. Y tu forma está por todos lados. A veces adoptas alguna postura sin sentido que sería más adecuada para una espada larga antes. Volviendo a tu patrón habitual. ¿Quieres que te dé algunos consejos? Ofreció dulcemente y Shirou soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo mientras asimilaba la información. Era agradable saber que al menos algunas de las cosas que había visto realizar a Artoria se le habían quedado grabadas, pero le vendría bien la ayuda de un verdadero campeón de Kendo. Claro, solo dame un minuto para tomar un respiro. Horas más tarde, la pareja había pasado por la mayoría de las posturas y formas básicas de Kendo, con Taiga continuamente desconcertada por la velocidad a la que Shirou aprendió todo. Seguro que todavía tendría que practicarlos con regularidad, pero el hecho de que recordara todo y pudiera practicar sin ayuda era increíble. Shirou había insistido en que todo se debía a las enseñanzas de Taiga y ella había querido estar de acuerdo con él simplemente porque se sentía bien saber que ella era así de buena. Pero no importa cómo lo divida, Shirou era una especie de espadachín prodigio en ciernes. Era a la vez inquietante, considerando la edad del chico, y asombroso que pronto tendría otro compañero de entrenamiento con quien podría practicar. No pasó mucho tiempo después de que terminaron que Kiritsugu salió de su estudio y la pareja pudo ver fácilmente que el hombre estaba mentalmente agotado, su cabello despeinado aún más salvaje y sus ojos luciendo una mirada lejana hacia ellos, aparentemente todavía perdidos en pensamiento. Fue aún peor para Kiritsugu, ya que las últimas horas de investigación básicamente habían confirmado sus teorías. Los campos límites de Ainsburn serían demasiado fuertes para que él o Sabre pudieran atravesarlos por cualquier medio normal. Y si ella se revela inmediatamente usando sus poderes para destruir las defensas, quién sabe qué le harían a ella cuando llegaran a ella. Simplemente pasar por ellos tampoco era una opción. Había visto de primera mano el daño que las siguientes trampas que se activarían causarían a cualquier forastero. Sus 8 años de permanencia allí fueron más que suficientes para que algunos lobos errantes sirvieran como demostración. Tenían que jugar bien sus cartas o encontrar una manera de infiltrarse sin ser detectados. Estas eran las únicas opciones. Y ambos parecían igualmente poco atractivos por diferentes razones. Solo podía hacer mucho sin estar allí para observar el funcionamiento del campo, y si lo hacía corría el riesgo de ser detectado. Eso solo le haría las cosas más difíciles a largo plazo. Sin discutir esto con la propia Artoria, no había manera de que pudiera decidir un curso de acción y la semana pasada ya había sido suficiente para hacerlo sentir incómodo. ¿Qué pasaría si el viejo ya hubiera iniciado algún tipo de experimento enfermizo con su pequeña solo para vengarse? ¿La traición provocaría ese tipo de reacción por parte del jefe de los Ainsburns? No lo sabía y eso fue lo que más le asustó. El timbre sonó antes de que pudiera reflexionar más sobre el tema y gracias al campo límite que había creado, ya podía decir que Artoria estaba en la puerta. Shirou pasó corriendo junto a él con entusiasmo, probablemente sintiendo la llegada de Artoria también. Si bien el chico aún no le había pedido a Kiritsugu ninguna lección de magia, no es que estuviera de acuerdo con ellas de todos modos. Rápidamente le había informado a Shirou sobre el funcionamiento del campo y cómo podía usarlo también. Después de todo, seguiría siendo útil para detectar bandidos e intrusos, incluso si el niño nunca se convirtiera en mago. Al dejarla entrar y llevarla a la sala de estar, Kiritsugu notó que ella le dio una mirada extraña cuando lo miró a los ojos, pero no dijo nada correcto. ¿Quizás su pequeño proyecto tuvo algo que ver con él? Todos se sentaron en silencio mientras esperaban que Shirou sirviera la comida de hoy. Al niño le había tomado un día entero aprender a manejar la cocina, pero había aprendido a seguir recetas para preparar una comida decente con bastante rapidez. Para el 5.º día había comenzado a experimentar con las recetas que tenía a mano, casi moviéndose por el lugar por instinto, preparando la cena con un aire de confianza generalmente reservado para cocineros experimentados, un hecho que impresionó a Kiritsugu. Shirou definitivamente tenía una habilidad especial para las artes culinarias que admitiría que definitivamente era necesaria en la casa Emilia. Lo que sí es cierto es que él mismo es terrible en eso. Taiga afirma que ella no era diferente y la experiencia de Artoria con la comida pertenece a principios del siglo VI. Como tal,
No le sorprendió que Artoria en particular hubiera elogiado la comida de Zirou como si fuera obra de Dios. Definitivamente era bueno, pero no pudo evitar preguntarse qué tan bajo era el estándar de las comidas en ese entonces. Fue solo después de que todos se saciaron y se disculparon que Artoria y Kiritsugu fueron los últimos en irse. Para el Mega Skelor estaba claro que el rey tenía algo en mente, por lo que le prestaría atención. Artoria, siendo el rey siempre elegante y reservado que era, rápidamente cerró de golpe los archivos que había pasado todo el día leyendo sobre la mesa, con los ojos constantemente puestos en su antiguo maestro. Observó los expedientes como si nada, lo que solo sirvió para irritarla aún más. Cerró los ojos mientras hablaba. Sabes, todavía no me has dicho para qué querías esto. No te hagas el tonto, Kiritsugu. Estos claramente contienen información que es crítica para la forma en que afrontamos el futuro. Kiritsugu miró los archivos tirados frente a él al pasar antes de suspirar. Todo en esto pertenece al pasado. La guerra ha terminado. No veo ningún papel que pueda desempeñar ninguna de estas personas o la información aquí. Quizás estás exagerando. Artoria levantó una ceja ante eso. Oh. Entonces la información que guardaste sobre los maestros y las 3 familias fundadoras es completamente irrelevante? ¿O sobre una posible conexión con la torre del reloj a través de Weber Velvet? Parecía bastante razonable. Si pudiéramos explicarle nuestra situación, podría ayudarnos. Busquemos gente para desmantelar el Grial. Y dejar que un grupo de magos corra por Fuyuki, buscando líneas ley y jugando donde no deberían, cuando se supone que deben trabajar hacia la raíz o proteger a los místicos del mundo. Estoy seguro de que saltarían en la oportunidad. Kiritsugu la interrumpió, sus palabras llenas de sarcasmo, y Artoria se sintió irritada. Parecía que cualesquiera que fueran los verdaderos colores del hombre, todavía podía convertirse en el mismo maestro insufrible que ella había llegado a conocer durante la guerra. ¿Entonces estás diciendo que no deberíamos hacer nada? Con respecto a ninguna de las personas que resultaron heridas o peores a causa del Grial, cuando tú lo sabías y de hecho podías ayudarlos? Estremeció ante eso. Era cierto que sus hallazgos habían mencionado muchas víctimas que sufrieron a manos de los Ainsburn, Makiris y Toasakas. Todo colateral ante su meta. Cuando se enteró por primera vez de esto, especialmente del destino de las chicas Tosaka, se sintió disgustado por las costumbres de las familias magos. Ni siquiera pensaría en entregar a ella, especialmente por una razón insignificante como la de los Makiri. En cierto modo, podría decir que el maestro de Berserker probablemente había sido el único que realmente estaba luchando por una causa decente, incluso si su objetivo era estrecho de miras en comparación con el sueño de Kiritsugu. Después de todo, la salvación para el mundo y la salvación para 2 niñas que fueron separadas a pesar de sus deseos vinieron de la mano. Por eso había ignorado tales desgracias cuando las encontró durante la guerra. Si su objetivo se hubiera hecho realidad, no necesitaría hacer todo lo posible para salvarlos. Quizás ahí fue donde se equivocó. Después de todo, ser un héroe nunca podría ser tan fácil como desearlo. Cualquier atajo hacia ese objetivo probablemente conduciría al mismo resultado al que había llegado. Solo y confundido, preguntándose cómo algo que deseaba la salvación del mundo podría conducir al fin del mismo. Artoria, ya no puedo ayudar a esta gente. Dijo finalmente, mirando hacia abajo con una expresión triste. Todo lo que puedo hacer ahora es concentrarme en salvar a mi hija. El rey de los caballeros lanzó una mirada burlona al hombre a pesar de su lamentable estado. Si Kiritsugu no estaba dispuesto a ayudarla a hacer las cosas bien, entonces tendría que hacer las cosas por su cuenta. Pero eso no fue lo que dijo, al menos no exactamente. Entendido. Tan pronto como Iyasbiel esté a salvo y con su familia, comenzaré a desentrañar este desastre. Eres libre de ayudarme. Kiritsugu, ahora aliviado de haber entendido sus intenciones, le dedicó una breve sonrisa. Sí, tan pronto como termine, intentaré ayudar mientras este cuerpo fulminante me lo permita. Puedes contar con eso, mi adorable rey de los caballeros. Artoria, por su parte, se burló de las bromas antes de ponerse de pie. Antes de que te vayas, tengo una pregunta más, si no te importa. Se volvió nuevamente hacia su antiguo maestro,
incitándolo a continuar. Él también se puso de pie y miró una vez más los archivos sobre la mesa antes de hacerlo. Mencionaste a Weber Daudet con gran detalle. Pero por lo que recuerdo, él es solo un estudiante. ¿Qué te hizo pensar que podría ser de alguna utilidad para nosotros? Ah, verás, nunca mencioné que sería útil todavía. Atribúyelo a la intuición si te hace sentir mejor. Ella respondió con un toque de alegría de que Kiritsugu estaba seguro de que nunca había visto la exhibición del antiguo y futuro rey. Realmente lo hizo sentir incómodo. Respetuosamente, eres un dolor de cabeza, oh rey.